¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, un gusto de estar con ustedes mirando a la Biblia desde una perspectiva bíblica. Una de las leyes de la hermenéutica es la ciencia de cómo se debe interpretar el texto bíblico. Uno de los principios de la hermenéutica es que la Biblia es la palabra de Dios y se autointerpreta. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Quiere decir, es bien importante eso, que algo que vemos de la Biblia tenemos que explicarlo con la Biblia misma, porque es la palabra de Dios, se autointerpreta. Bueno, hay una tradición judía para entender toda la escritura, que es la del Tanaj, ver a la Torá, a los profetas, los escritos. Y deja de lado los evangelios. Hay una tradición cristiana que es ver a la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo no sé quién escribió esa página del Nuevo Testamento, la metieron ahí. No se puede agregar a la Biblia. Es la palabra de Dios, no podemos agregarle nosotros algo a nuestro piacere. La Biblia cómo se interpreta a sí misma. Mateo 1. Las genealogías, viene Mateo y habla desde Abraham hasta Jesús, toda la Biblia. Y después dice, habían 14 generaciones de Abraham hasta David. Vamos a ver el gráfico rápido, así no se nos va el tiempo. Y 14 de Abraham hasta David. Y 14 generaciones de David hasta Babilonia, acá atrás. Y 14 de David a Babilonia, ¿sí? Y 14 de Babilonia o Daniel, porque con Daniel empieza el cautiverio de Babilonia. 14 de Daniel o Babilonia hasta Jesús. Mateo lo que hace es palabra de Dios. Mateo no ve Antiguo y Nuevo Testamento, Mateo ve tres grupos. Y al estudiarlo de esta manera vamos a ver una riqueza que de otra manera se pierde. Estábamos viendo el programa pasado y quiero seguir adelante porque los profetas de Israel son muy importantes. En nuestra Biblia están todos apilados. Y no sabemos dónde están, en qué momento figuran. Están todos en el Antiguo Testamento. Están ahí metidos de acuerdo a cuántas páginas escribió cada uno. Nos metimos a hablar de un profeta importante, que es el profeta Jonás. Quiero seguir, y si tenemos tiempo vamos a hablar de uno más también. Jonás, la pregunta es esta, ¿dónde lo pones a Jonás? En el Antiguo Testamento. Sí, están todos ahí metidos. Y quién sabe, cuando uno tiene que buscarlo ahí en la iglesia, no puede ni encontrarlos. No, Jonás, ¿dónde lo pones? ¿Generaciones de Abraham, de David o de Daniel? ¿Dónde está? Si no entendés las generaciones, si no entendés el periodo del primer templo, periodo del segundo templo, formación de Israel, nunca vas a entender a los profetas. Y la Biblia va a ser una cosa medio complicada. Te explico quién es Jonás. Habíamos hablado de David, ¿sí? Y de Salomón. Y después cómo el norte del país se divide y la idolatría del norte. El norte es la Galilea, el norte es Samaria y Galilea, y el sur es Judá. Son tres regiones, Galilea, Samaria, el norte, y en el sur es Judá. Este es el reino del norte. El reino del norte no tiene templo, no tiene Jerusalén, no tiene sacrificios, y los del norte ahí meten 2 becerros de oro. El principio del final. Una idolatría tremenda. Y en el norte hablamos que el Señor va a levantar al gran profeta Elías y a su discípulo Eliseo. Eliseo hace el doble de milagros. Tremendos. Pero sabes que la gente se emociona, gloria a Dios, baja fuego del cielo, flota el hacha, la mujer estéril da luz. Tremendos milagros. Pero nadie destruye el becerro de oro, los 2 becerros de oro que pusieron ahí en Dan y en Betel. Y entonces estos dos como que no pueden limpiar el norte, son entertainers. Un ministro de Dios no quiere ser un entretenedor. Un ministro de Dios quiere que la gente rinda sus corazones al Señor y se convierta en adoradores, que sus vidas cambien, que busquen al Señor, que dejen de tener placer en los placeres momentáneos de esta tierra y que busquen el reino de Dios aquí en la tierra, cómo extenderlo. Todos hacían grandes milagros, pero nada cambiaba. Viene Elías, en hebreo lo llamamos Eliyahu Hanaví, Elías el profeta, con letras mayúsculas, el gran profeta, el más poderoso de todos los profetas de Israel, acá Elías.
y Eliseo. Y el tercero, ¿sabes quién es? Acá arriba no lo pusimos, pero acá aparece Jonás. Jonás, Yoná, se llama en hebreo. Yoná, profeta de Dios. Paloma significa. Ahora vamos a ver por qué. Mira, Jonás aparece acá y Jonás está seguro de una cosa. Jonás tiene una carga en su corazón. Jonás va a hacer posiblemente el triple de milagros que Elías. Si Elías hizo y Eliseo hizo el doble, Jonás acá va a hacer el triple. Y Jonás, tenés que ubicarlo en algún lugar a Jonás. Si no lo ubicás, no sabes quién es. Y Jonás quiere una cosa en su corazón, es hermoso el corazón de Jonás, es bien cabeza dura el hombre, pero Jonás quiere hacer milagros para que el reino del norte rompa las estatuas esas, los becerros de oro, y vayan a Jerusalén y adoren al Señor, y como con Josué al principio, todos conquistamos, que vuelvan a ser un pueblo, que dejen la idolatría, toda de Jezabel, de Acab, de todos los becerros, de lo que pasó en el norte, una cosa, tenemos que estudiar bien el reino del norte y es horrible, es horrible. Y entonces Jonás ama a Israel, ama al Señor Jonás, ama al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere él? Él quiere unir al pueblo, él quiere que sean uno solo. Y aparece el Señor a este hombre Jonás que tiene una carga tremenda. Jonás es como tú que te entregaste al Señor, como yo que me entregué al Señor y que tengo una carga. Yo quiero que el pueblo judío conozca a Jesús. Quiero que el pueblo adore al Señor. ¿Qué mejor que eso? Bueno, pero yo no sé si el Señor quiere eso tan rápido para mí. Jonás sabe lo que quiere. Jonás está como... Yo estaba como Jonás, no Jonás como yo, que me fui a Jerusalén a plantar una iglesia y no pasaba nada. Y me fui a Nueva York, ahí con los Jews for Jesus, ahí a plantar una obra en Nueva York también. Jonás sabe lo que quiere, no hay mejor llamado que este, y Jonás lo va a hacer. Y el Señor se le aparece a Jonás y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive, a la capital de Asiria, allí a predicar arrepentimiento. Vamos a ver el mapa de Babilonia, de Persia, todo esto, para que lo entiendas. Aquí está acá Jonás, ¿sí? El sur está Jerusalén, Jonás está acá en Galilea, en el norte. Sabemos porque va a bajar a Jope, dice que baja a Jope. Jope es lo que hoy en día es Tel Aviv, ¿sí? La ciudad de Tel Aviv es Jope. Pero Jonás está acá arriba. Y Jonás... es profeta de Dios, escucha del Señor, el Señor le habla, él sabe. Jonás tiene un corazón, ama a Israel, él quiere unir a Israel. Jonás está convencido de lo que tiene que hacer con su vida. Ministerio poderoso. Y el Señor como que viene con algo medio raro. Y le dice, Jonás, quiero que vayas acá arriba. Acá está, esto es Babilonia y acá arriba estaba el reino de Asiria. Esto es Siria, pero acá estaba Asiria, es diferente. Y acá estaban las ruinas hoy en día de Nínive, están los kurdos, cerca de Turquía. De acá era Saddam Hussein. Saddam Hussein era de acá del norte de Babilonia. Y el Señor le dice, Jonás, quiero que vayas a Babilonia, a Siria, a Nínive, acá arriba. Era Babilonia, la ciudad de Babilonia en realidad está acá abajo, acá al sur, cerca de Kuwait, donde fue la primera guerra del Golfo. Pero acá arriba estaba Nínive. Quiero que vayas a Nínive, Jonás, y le prediques arrepentimiento. Los cristianos siempre han visto este libro, decíamos el programa pasado, como un libro. Quiero decir esto, vamos a tener todo esto en una serie. Estamos haciendo todos los DVDs en una serie y con un libro que estoy escribiendo que va a ir todo junto, te lo vamos a ofrecer para que entiendas bien todo esto, si te perdiste algún programa o algo. Pero mira, el Señor lo manda acá. Los cristianos siempre dijeron, Jonás es un libro misionero, porque el Señor manda a un profeta de Israel a otra nación antes de destruirla. No. ¿Y por qué no mandó profeta a cada una de las naciones que ya no existen? ¿Por qué solamente acá? ¿Por qué ese momento? No es nada misionero. Jonás, profeta de Dios, y el Señor debe haber insistido. Tú sabes que el Señor no te habla una vez, el Señor te habla y te empieza a presionar para que hagas su voluntad.
Y el Señor le debe haber presionado a Jonás. Y Jonás estaba acá en el norte. En el norte, Jonás estaba, tengo mi ministerio, yo ya sé cómo voy a hacer. Yo voy a hacer que el triple de milagros que hizo Elías, Eliseo, y yo el triple. Y voy a unir al pueblo. Y van a adorar el nombre del Señor. ¿Qué mejor que eso? La gloria. Él ama al Señor y ama a Israel. Pero lo que viene a pedirle el Señor, que vaya acá, no tiene sentido. No tiene sentido. Es una pérdida de tiempo y Jonás entiende, escucha al Señor, el Señor lo debe haber presionado, pero Jonás le dice básicamente al Señor, Señor, déjeme tranquilo con esto de Asiria. Si esta gente cruel, idólatra, vive o se muere, no sé, es cuestión suya, Señor. Yo sé que usted es un Dios misericordioso y por ahí los perdona. A mí no me interesa que los perdone, a mí me interesa que su nombre sea glorificado. Y entonces voy a unir al Señor. Y el Señor lo debe haber presionado. Y Jonás dijo, no puede más. Y Jonás toma un barco y se va para acá. Se va a Tarsis, para el otro lado. Fíjate, hay una hermosura en Jonás. ¿Sí? Es cabeza dura. Este es el verdadero Jonás, no el del libro misionero que va. No. Jonás, hay una hermosura. Él desafía al Señor. Y dice, pero es desobediente, totalmente desobediente. Pero ¿sabe cuál es la hermosura? Que Jonás, piénsalo de esta manera, Jonás no trata con el Señor como un siervo con su amo. Jonás trata con el Señor como un hijo con su padre. Jonás, un siervo obedece porque si no lo echan. Es siervo infiel y lo echan. El siervo es un empleado. Hay una crítica en el pueblo judío hacia la iglesia, que los cristianos son siervos y si no sirven, los echan. Pero Jonás no es siervo, Jonás es hijo. El hijo lo desafía al padre. El hijo no va a hacer lo que el padre quiera. Toma al padre, lo respeta, lo ama, sí, pero los negocios del padre son sus negocios y Jonás, con amor y con pasión, él va a limpiar el reino del norte. Y se va para el otro lado. Jonás es un hijo rebelde, es un hijo que tiene sus propias opiniones. Yo creo que hasta cierto punto es hermoso. Mi papá quería que yo trabajara con él ahí en los negocios de la empresa, ya haciendo torres en Buenos Aires. Y yo recibí al Señor y me fui a Jerusalén, me fui a Nueva York y estoy en Houston, y se enojó. Pero hasta cierto punto el padre quiere ver que el hijo hay algo que le importa, que no se pasa todo el día durmiendo y mirando televisión, que hay algo que le interesa, que no anda en vicios, que tiene una pasión, algo. En el padre hay una alegría. Y fíjate que el Señor nunca se enoja con Jonás. El Señor lo aprieta a Jonás, lo va a apretar, pero el Señor no dice, Jonás, siervo desobediente, vete de aquí. No, Jonás trata con el Señor como un hijo con su padre. Se toma el barco. A ver si podemos llegar a entender todo el libro. Es una lectura diferente, es el mismo libro, pero es completamente diferente la visión. Se toma el barco, tú sabes, viene una tormenta. Los marineros son todos paganos. El judío, un poquito como el creyente de hoy en día, pero el judío con un poco más de agallas. El judío entiende que los marineros son paganos, que son idólatras, que no entienden nada de nada. Te voy a hablar como judío, porque este libro, el judío entiende que el goy es el gentil. Para el judío, el gentil, el de las naciones, no sabe nada del Señor. Y los marineros acá en la tormenta se asustan todos y tiran a la suerte. ¿Por qué vino la tormenta? Y se van a hundir, están muertos de miedo. Jonás está en el fondo del barco ahí durmiendo. Jonás, hay una arrogancia que no es linda ni tampoco es fea en el Hijo de Dios, y que es que uno sabe, porque uno camina con el Señor y uno entiende la realidad de las cosas. Y a veces cuando uno ve a los paganos, a los inconversos, con sus costumbres paganas, uno se siente un poquito superior. Bueno, no sé si es lindo o si es feo, pasa mucho en el pueblo de Israel, nos pasa mucho, no sé si te pasa, a mí me pasa que uno vea al gentil o al pagano
Uno como creyente también, y uno dice, bueno, no entiende nada de las cosas del Señor. Jonás sabe por qué vino la tormenta. Los marineros empiezan a echar a la suerte, van a tirar las cartas del tarot, van a la bruja, al adivino, ponen la pata de conejo, todas esas tonterías del inconverso. Jonás dice, tírenme por la borda y la tormenta cesa. La tormenta es por causa mía. El Señor quiere que haga algo que yo no quiero hacer. Y es hermoso en realidad. Los marineros tienen miedo de tirarlo, porque tienen un temor normal, es una persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué pueblo eres? ¿A qué Dios sirves? Dínoslo. Soy hebreo y sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Caramba. Hay una hermosura en este personaje que es cabeza dura, que no quiere aflojar, pero que sabe que está caminando con el Señor. A él no le importa para nada los de Asiria. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque le importa que Israel adore al Señor, que las tribus del norte se dejen de pavadas y que vuelvan a Jerusalén, y que se dejen de milagros y de tonterías y que vuelvan a ser el pueblo que el Señor quiere en la tierra para que la tierra sea reconquistada para el Señor. La redención de la tierra. Lo cierto es que al final lo tiran por la borda y el Jonás debe pensar, bueno, me muero, me voy con el Señor. Soy parte de Israel. Lekol Israel yesh makom leolam haba. Todo Israel tiene un lugar en el mundo por venir. Como dice Pablo, y todo Israel será salvo. Vamos a hablar de ese tema algún día más. Lo cierto es que el Señor prepara un pescado. El Señor no lo deja a Jonás morirse. Fíjate lo que... no es un siervo con su amo, es un hijo con su padre. Lo ama y lo mete en el pescado y lo tiene que apretar bien. Sabemos que es de verdad esta historia. Yo hablaba de esto hace un tiempito. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, yo tendré que estar en la tierra 3 días y 3 noches. Si lo de Jonás es una parábola, no pasó, lo de Jesús también es una parábola. Y no es una parábola, Él resucitó. Entonces sabemos que pasó y que es de verdad esto. Y que puede ocurrir. Yo he escuchado testimonios que puede ocurrir. No dice que sea una ballena, porque no hay ballenas en el Mediterráneo, pero sí hay peces muy grandes. Sí, un pez muy grande. Lo cierto es que está 3 días allí y desde el vientre Jonás dice, ay, su templo, Señor. Sigue luchando, ¿no?, con el Señor. Y el pescado al final de 3 días debe ser una cosa horrible. Es la ilustración más cercana que tenemos a la muerte y resurrección de Jesús. Y después de 3 días el pez lo vomita en algún lugar de la costa. Yo no sé dónde lo habrá vomitado, por ahí, por acá. Y Jonás va a Nínive de mala gana para que Dios ya lo deje tranquilo. Y se vuelve a la tierra y sigue con su ministerio de verdad. Lo cierto es que Jonás entra en Nínive sin amor, sin nada, sin compasión. Jonás para que el Señor lo deje tranquilo. Y camina 3 días y dice, 3 días de acá y el Señor los destruye a todos y yo no puedo esperar para ir a mi tierra. Y el Señor los perdona y a Jonás le da bronca y dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. En vez de perdonarlos tenía que venir justicia. No quiero gracia, quiero justicia. Juicio contra esta gente. Lo cierto es que el Señor los perdona y Jonás le da bronca y le da el sol en la cabeza y se pone de mal humor y el Señor hace crecer una calabacera, una calabaza, le da sombra, se pone contento, hace crecer al Señor un gusano, pudre la calabaza, le da sombra de vuelta, el sol de vuelta. Y es un libro medio raro. El mar, el sol, dolor de cabeza. Lo cierto es esto. Jonás pasó, Nínive no fue destruida. El Señor la perdonó a Siria y pasan 70 años. Claro, Asiria de acá, 70 años después, sabemos todo por la historia y es parte de la enseñanza. Asiria empezó a avanzar sobre Siria y empezó a venir acá sobre el Líbano. Esto lo vemos hoy en día con Siria. El tema de Siria de hoy en día y de entonces que Siria tiene una salida al Mediterráneo. Pueden comerciar, puede haber navieros, barcos. Asiria no tiene nada, estos pueblos están acá metidos adentro, pero Siria, entonces Asiria empieza y Asiria conquista a Siria. Y acá abajo está Líbano, ahí se ve un poquito Líbano, Tiro y Sidón, y Asiria conquista Tiro y Sidón.
y después se viene a Siria, desde acá de Nínive, 70 años después de lo de Jonás. Ya Jonás pasó. Se viene a Siria acá e invade la Galilea. Y agarra a Siria, creo la Siria, y destruye a la Galilea y Samaria, el reino del norte, los destruye completamente. ¿Has escuchado hablar de las tribus perdidas de Israel? Son las tribus de la Galilea. Esto es, 10 tribus se perdieron, no se sabe bien qué pasó con ellos, porque Asiria, que era cruel como la Alemania nazi, se la compara, entra acá en el norte y destruye completamente el norte, y es una carnicería, una cosa horrible. Y uno tenía ganas de ir al cementerio a buscarlo a Jonás. Jonás, ¿para qué fuiste allá a Nínive? Si no hubiera sido, ellos hubieran sido destruidos. Y si hubieran sido destruidos, no hubieran venido 70 años después y nos hubieran destruido a nosotros. Jonás, ¿para qué fuiste? Jonás se murió. Y Jonás nos hubiera dicho, no quería ir, pero el Señor me obligó y me llevó a la fuerza hasta ahí. Y como que la historia no se entiende, pero hasta acá llega a Siria y viene ahora para el sur para destruir a Jerusalén. Jerusalén son 2 tribus, Judá y Benjamín. Y entonces Asiria destruyó a la Galilea, la aniquiló, la destruyó completamente y ahora viene para Jerusalén. El reino del norte y ahora el reino del sur. Hasta acá vino, todo el camino. Y a Jerusalén la van a destruir en un momento. ¿Entiendes el mapa, no? Vamos a ver el gráfico un segundito. Mira, estamos acá. Jonás viene, Elías, Eliseo y Jonás. Y acá va a venir, de allá viene Asiria hasta acá y destruye el reino del norte. Y ahora viene contra Jerusalén, ¿sí? Acá, el reino del sur. Contra el templo de David, contra Jerusalén. Acá abajo, no lo hemos puesto, pero acá abajo hay un profeta que tú conoces, Isaías. Isaías es el profeta de Dios, el hombre de Dios acá, en Jerusalén en este momento. El norte fue destruido y ahora Siria baja y rodea a Jerusalén. El profeta Isaías dice, así dice el Señor, yo he de luchar por Jerusalén, yo la defenderé a Jerusalén. Hay un rey acá en Jerusalén, de la casa de David, que se llama Ezequías, un rey muy piadoso, pero está muerto de miedo, porque a Siria se le viene ahora encima y está toda rodeando a Jerusalén. Después que destruyó el norte, viene contra Jerusalén y la rodea a Jerusalén. Isaías dice, así dice el Señor, insiste. Isaías, el Señor defenderá Jerusalén. Y a la mañana está Jerusalén toda cerrada, todos adentro escondidos. Y en el campamento de Asiria todo alrededor. Y a la mañana la van a destruir a Jerusalén. Y a la mañana no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y alguien sale y va al campamento de los asirios alrededor y dice el texto bíblico allí en 17, Primera de Reyes, dice, Segunda de Reyes, y dice, el Señor luchó, el ángel del Señor, el Espíritu Santo, el ángel del Señor luchó por Jerusalén en aquella noche y destruyó el campamento de los asirios. Y en el campamento de los asirios alrededor era todo cuerpo de muerte. A la mañana alguien entra y ve y están todos muertos. El rey de Asiria se vuelve para allá, se vuelve para Nínive. Se escapan algunos pocos y Jerusalén fue salvada, fue protegida. ¿Sabes qué? En Israel, es acá, en esta época, después de Jonás, y en Israel estudiábamos este capítulo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? En primer lugar, el Señor ya no quería más entertainers en la Galilea. El Señor ya no iba a preservar la Galilea. El Señor iba a destruir el pecado de la Galilea, iba a destruir el pecado del reino del norte con la espada de Asiria. Lo mandó a Jonás para afilar la espada de Asiria. No era el arrepentimiento de los de Nínive, era el arrepentimiento de los de Israel, las tribus del norte, Galilea y Samaria. Es esto. El Señor lo que estaba viendo era otra cosa, era si el pueblo del norte ya no se iba a arrepentir. Ya otro profeta más no. Ya hicimos 100 milagros y el otro hizo 200, 300 milagros, ya no nos sirve. Y acá Jonás no lo podía entender. El corazón de Jonás quería todavía revivir a la Galilea. Ya el Señor no quería más de esto. Y entonces la Galilea fue destruida. El reino norte es destruido,
pero el Señor protegió al reino del sur. El Señor protegió a Jerusalén, luchó por Jerusalén. Esto es Jonás en realidad. El Señor ha juzgado o perdonará. ¿Sabes que el Hijo de Dios va a venir a la tierra y se va a establecer aquí en la Galilea? Porque solamente, no puede haber más milagros no sirve. Lo que hacía falta era que el Señor mismo habitara en medio nuestro y morara Él en la Galilea. Y Él era el que iba a restaurar a la Galilea. Y mientras te hablo veo que el reloj dice hasta la próxima y pensalo, Jonás no es un libro misionero. Tiene que ver con los juicios de Dios y tiene que ver con la defensa del Señor. El reino del norte iba a ser juzgado. El reino del sur iba a ser defendido. La próxima seguimos. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Shalom Ubrajá, ¿cómo están? Esto es paz y bendiciones. En hebreo, Shalom es paz y Brajá, Brajot, son bendiciones. Shalom Ubrajá. Espero que hayas disfrutado el estudio de este día. Tengo un par de invitaciones para ti. Lo primero es que me busques en Facebook. Podemos ser amigos en Facebook y allí vas a poder encontrar más material del que estamos trayendo. Dentro de poco tiempo vamos a darte ya la dirección de nuestro website y va a haber un lugar allí para que te suscribas. Y te vamos a poder mandar todas las series gratuitamente. Son para ti, para que puedas edificarte aún más. Ya te vamos a estar dando toda esa información. Lo de Facebook ya lo tenemos. La dirección que aparece en pantalla allí es para que podamos estar en contacto. Y dentro de muy poquito, nuestro website para que puedas suscribirte y recibir gratuitamente todas las series. Estamos hablando estos días del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estamos hablando un poquito de la Torá. Estamos hablando del Pentateuco, la Torá, del libro de Números. No se llama Números, es el libro de Bamidbar, en el desierto. Es una dinámica un poquito diferente. Y vamos a tener que hablar de la vida de Yeshua, de Jesús, muy pronto. El capítulo que los judíos no quieren tocar, pero nosotros los judíos que somos creyentes, los judíos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, nos deleitamos en ver a la persona de Yeshua, de Jesús, ministrando aquí en la tierra. Vamos a hablar mucho de las profecías, lo que está pasando en Israel en estos días. Pero bueno, te invito a que nos busques en Facebook, prontito ya en nuestro website, y Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, y estamos en contacto. Que el Señor te continúe bendiciendo.